Funciones exponenciales. ¿Cuándo nosotros vamos a saber en qué momento estamos frente a una función exponencial? Su mismo nombre lo dice. La variable en esta ocasión ya no va a estar ubicado en la base, va a estar ubicado en el exponente, ¿sí? Observen, acá yo he escrito f de x es igual a la x. ¿Quién es a? A es cualquier valor numérico, chicos, ¿sí? Cualquier número que a ustedes se les ocurra. Pero tampoco puede ser en sí cualquier número. Vamos a ver, tiene sus condiciones, ¿sí? Observen que si la base, que es a, si la base es mayor a 1, ¿qué comportamiento tiene el gráfico? El gráfico tiene el siguiente comportamiento, fíjate, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si la base no es mayor a 1? La base está comprendida en otro intervalo, de 0 a 1, como en esta ocasión, observen. Entonces, si la base está comprendida entre 0 y 1, el gráfico va a tener este comportamiento. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué en ambas ocasiones no corta el eje X? Lo que sucede es que yo he tomado acá como referencia la parte canónica. ¿A qué me refiero? Que en esta ocasión el eje X se está comportando como asíntota. Igual yo acá no lo hice con línea punteada porque no es que siempre el eje X va a ser la asíntota horizontal, no. Recuerden que estos gráficos se pueden ir moviendo, pero el comportamiento que tienen es el siguiente, ¿sí? Cuando yo les muestro gráficos es porque ustedes, bueno, lo tienen que tomar como referencia, ¿sí? Ahora se preguntarán, ¿por qué A no puede ser negativo? Lo que sucede es que cuando A es negativo, como que el gráfico sigue siendo el mismo, pero como que va rotando. Vamos a ver lo mejor esa parte con los ejercicios. Otra observación, chicos. Observen en ambos casos. En ningún momento te dice que A vale 1. Si se dan cuenta, te dice A mayor a 1 es esto. A comprendida entre 0 y 1 es este. Pero en ningún momento te dice 1. ¿Sí? Tengan cuidado con esa parte. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a encontrar el dominio de esta función, la imagen de esta función, el conjunto de 0, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad? Recuerden que esa parte ya lo habíamos estudiado en las funciones anteriores, pero también lo podemos ver en la función exponencial, ¿sí? Ahora, también vamos a ver lo que son las asíntotas. ¿Por qué no estudiamos al comienzo las funciones exponenciales? Porque teníamos que haber visto primero el tema de límites y ya lo vimos. Así que ahora sí se va a comprender un poco mejor. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Después vemos algunos ejercicios de la guía. Vamos a plantear un ejercicio que no esté en la guía. A mí se me ocurre la siguiente función. Observemos. Esta función es una función exponencial. ¿Por qué? Porque la base es un número que yo puedo conocer. Es 5, ya está. El 5 lo conocemos todos. Pero arriba yo tengo una x. Entonces yo sé que es una función exponencial. Veamos cómo graficamos este tipo de funciones, ¿sí? Bien. Primero, ¿qué vamos a encontrar en una función exponencial? La asíntota horizontal. ¿Cómo vamos a encontrar la asíntota horizontal de una función exponencial? Si nosotros no queremos utilizar límites, ¿sí? Directamente vos decís, bueno, yo cubro toda la potencia. Cuando yo digo potencia es porque me refiero a la base y el exponente juntos, es decir, a todo, ¿sí? Entonces, si vos cubrís, podés observar que no tenés ningún número sumando ni restando fuera de todo de toda la potencia. No tengo ningún número sumando ni restando. Entonces se sobreentiende que es 0.
Entonces yo digo asíntota horizontal es I igual a 0. Recuerden que asíntota horizontal siempre es I igual a un valor numérico. Ahora, la asíntota horizontal me ha resultado I igual a 0. ¿Qué me está informando? Que coincide con el eje X. Coincide con el eje X. Es decir, el eje X que nosotros conocemos se está comportando como asíntota horizontal. Es decir, cuando yo lo grafique, lo voy a hacer en líneas punteadas para poder distinguirlo nada más. Ahora, algunos tratan de buscar asíntota vertical, pero no, nosotros no vamos a buscar asíntota vertical en las funciones exponenciales, porque en las funciones exponenciales no contienen asíntotas verticales, ¿sí? Es por eso que en las funciones exponenciales no lo vamos a buscar. Eso ya lo pueden ir anotando ustedes. En las funciones exponenciales nosotros no buscamos asíntotas verticales. Lo que vamos a buscar es una asíntota horizontal. ¿Qué quiero decir? En las funciones exponenciales lo que nosotros vamos a conocer, dicho en otras palabras, es el piso, que existe un piso, pero como que el techo no lo conocemos, ¿sí? O sea, no sabemos hasta dónde puede llegar. Lo que vamos a buscar nosotros es la intersección con un eje. Vamos a encontrar la intersección con el eje Y. ¿Y por qué con el eje Y y no con el eje X? Con el eje X no siempre va a haber intersección, pero con el eje Y siempre va a haber intersección. Quizás esto sea un poco confuso ahora, pero conforme vayamos viendo más ejercicios, se va aclarando todo esto, ¿sí, chicos? Bien, entonces vamos a buscar la intersección con el eje Y. Recuerden que f de x es igual a y, es lo mismo. Cuando yo quiero encontrar la intersección con el eje Y, intersección con el eje Y, a x siempre le damos el valor de 0. Esto nos resulta 5 elevado a 0 siempre te va a dar 1. Cualquier número elevado a 0 siempre te da 1, ¿sí? Bien, ahora vamos a graficar. Observen. El eje Y yo lo voy a graficar con total normalidad. En primer lugar, porque no existe asíntota vertical, ¿sí? Ahora, el eje X yo lo voy a graficar en línea punteada porque observo que se está comportando como asíntota horizontal. Como quien dice es el piso, ¿no? Entre comillas porque no lo puedo tocar. Ahora ubiquemos la intersección con el eje Y. O si querés verlo de otra manera, la ordenada al origen, ¿sí? Nos resultó 1. Igual a 1 aproximadamente está acá. Bien. Ahora el gráfico. ¿Cómo va a ser el gráfico? Yo sé que la asíntota horizontal es el eje X, pasa por el punto 1 en el eje Y, pero ¿cómo es el gráfico? Observen que yo les mostré esto al comienzo, ¿sí? Primero reconocer en qué función estamos. Nosotros sabemos que estamos en una función exponencial porque ya les expliqué por qué, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a saber si mi gráfico se comporta de esta manera o se está comportando de esta otra manera? ¿Quién me da esa información? ¿O quién está encargado de darme esa información? Es la base. Observen este ejercicio. La base es 5. Entonces, ¿estoy acá o estoy acá? Nos damos cuenta que estamos acá porque 5 es mayor a 1. Entonces, la función tiene este comportamiento. Graficamos de esta manera. Ya tenemos el gráfico. ¿Se dan cuenta? Así nosotros nos podemos guiar. ¿Sí? Bien, ya tenemos el gráfico.
ahora sí podemos responder todo lo que nosotros necesitamos. Recuerden que en todas las funciones que nosotros hemos estudiado, siempre te he preguntado o te he consultado lo mismo. Primero, el dominio. Veamos. ¿Cuál va a ser el dominio de una función exponencial? Quizás no lo mencioné al comienzo, pero lo pueden ir anotando. El dominio en una función exponencial siempre son todos los reales, ya por definición. Cualquier ejercicio que yo te dé y vos veas que es una función exponencial, dominio de los reales. Listo. Sin pensarlo dos veces. La imagen, con la imagen sí hay que tener cuidado. Observen que la imagen es todos los valores que toma el gráfico con respecto al eje Y. Y observen que con respecto al eje Y únicamente está en la parte superior, es decir, por encima del eje X. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la imagen va a ser desde 0 a más infinito. Si quizás alguno no lo puede visualizar geométricamente, podemos utilizar un poco la memoria de la siguiente manera. La imagen en una función exponencial siempre va a ser, si está para arriba, siempre va a ser desde la asíntota horizontal hacia más infinito. Y como es una asíntota, tiene que ser abierto, no puede ser cerrado. Ha pasado que cuatrimestres anteriores, cuando yo les pedía la imagen, ¿sí? Me ponían el 0, pero cerrado. Y yo les decía, ¿por qué cerrado? Y la mayoría de alumnos se equivocaban porque recuerda que cuando estábamos en parábolas era cerrado, pero cuando estamos en exponenciales tiene que ser abierto, porque este es una asíntota, ¿sí? No estamos trabajando con vértice acá. Recuerden que es una asíntota. Bien, de 0 a más infinito, observen. ¿Cuál va a ser el conjunto de ceros? El conjunto de ceros en esta ocasión es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque en ningún momento el gráfico lo corta el eje X, porque el eje X se está comportando como asíntota. Entonces, ya está. No existe elementos, conjunto vacío. Conjunto de positividad. ¿Cuál va a ser el conjunto de positividad? Te está preguntando todos los valores del eje X que convierten en positivo a la función. Y yo veo que el gráfico en todo momento está por encima del eje X. Observen, si ustedes hacen su recorrido, recuerden que siempre hacemos un recorrido. Si hago el recorrido sobre el eje X, el gráfico siempre está por encima. Entonces, el conjunto de positividad son todos los reales. Y el conjunto de negatividad, el conjunto de negatividad es el conjunto vacío. Porque el gráfico en ningún momento está por debajo del eje X. Observen. Profe, una consulta. ¿Y decime? En conjunto de positividad, ¿es lo mismo si pongo del menos infinito al más infinito? Sí, sí. Buena pregunta por Profe, parte de sus compañeras. Sí, decime. otra consulta. Todas esta información respecto a una factorizada son siempre las mismas o pueden modificarse. Que el conjunto de cero sea vacío, que el conjunto de negatividad sea vacío, o puede Eh, variar. Porque si siempre está sobre X y nunca toca X, ok, pero fíjate que en esta ocasión, esta función sí. exponencial, la asíntota horizontal coincide con el eje X, pero no siempre va a coincidir. Ya vamos a Ah, ver eso más, ok. eso vamos a ver más Solamente adelante. cuando coincide con X. Exacto, sí. Ah, y otra pregunta, en este caso, como la asíntota horizontal es X se dibuja así punteada, solamente porque X representa la asíntota horizontal de la función. Correcto, correcto. Muy bien, chicos, muy bien. Así sus dudas que tengan, lo hacen, ¿sí? Sin ningún problema. Bien. Ahora veamos un ejercicio de la guía. Lo que ustedes tienen que tener a mano y presente es esto, ¿sí? Lo que yo le doy. Esto tienen que tenerlo presente. No nos vamos a preguntar por qué si la base es mayor a 1, por qué se comporta así, o si la base está en tercero. No, porque ya ese análisis no corresponde a esa materia, ¿sí? Directamente nosotros
Lo asumimos que es así y se acabó. ¿Sí? Bien. Después obviamente todo tiene un porqué. Veamos un ejercicio de la guía. A ver, el ejercicio 1A. Nos dan la siguiente función. F de x es igual e a la x. Observen. Ahora yo te doy esta función. Primero, reconocer. Hay que reconocer porque en el examen ustedes no van a saber qué función les estoy dando. Esta es una función exponencial. ¿Por qué sé que es una función exponencial? Porque la variable está arriba y la base es un número conocido. Ahora vos dirás, no estoy de acuerdo, Isaías, porque en la base yo veo una e. No me estás dando un número 0, 1, menos, perdón, 6, 7, 100, etcétera. Ok, pero ¿cuánto vale e aproximadamente? Recordemos que e aproximadamente vale 2,71. ¿Sí? Eso es lo que vale e aproximadamente. Vamos a calcular la asíntota horizontal. Como ya sabemos que es una función exponencial, buscamos directamente la horizontal, porque vertical no contiene. ¿Cuál va a ser la asíntota horizontal? Cubrís todo esto y observas que no ves ningún número ni sumando ni restando. Nuevamente coincide con el 0, chicos. Hasta ahora está coincidiendo, ¿sí? Y es igual a 0. Listo. Recuerden también que f de x es igual a y, es lo mismo. ¿Y eso por qué? Por regla de correspondencia. Ahora, ¿qué más vamos a buscar? La ordenada de origen. O también dicho, la intersección con el eje y. Intersección con el eje y. Yo escribo de esta manera para no estar escribiendo todo ese chico, intersección con el eje y. Nada que ver. Escribo de esta manera, nosotros sabemos que es intersección con el eje y. Entonces, escribir la misma función. Y si yo quiero encontrar la intersección con el eje y, a la variable x, yo siempre le doy el valor de 0. E a la 0 vale 1. Recuerden que cuando yo quiero encontrar la intersección con el eje y, x vale 0. En el eje y, x siempre vale 0. Algunos se preguntarán, ¿pero por qué? Aparte de porque, por definición, es que fíjate que el eje y es tu altura, es donde vos estás ubicado superiormente e inferiormente. O sea, no estás sobre la superficie. Por eso equivale 0. ¿Sí? Profe, si ahí en E reemplazamos el 2,71, igual nos va a dar 1, ¿o no? Exacto, sí. Con esta información, nosotros ya podemos ir graficando. El eje Y lo graficas tal cual. El eje X nuevamente coincide con la asíntota horizontal, por eso que yo lo grafico en línea punteada. Ubicas la intersección con el eje Y, o la ordenada al origen, vale 1, y igual a 1 aproximadamente es este valor. Ahora nuevamente observemos. La base, que era E, aproximadamente vale 2,71. No sé cuánto vale exactamente, pero aproximado 2,71. Y esto me lo da la calculadora. Entonces, yo observo que estoy acá. Porque me dice si la base es mayor a 1, y esto es 2,71, entonces yo sé que es mayor a 1. Tiene este comportamiento, observen. Entonces, gráficas de esta forma. Quiero hacer una pequeña observación. Algunos piensan que los gráficos son los mismos, porque el ejercicio anterior, observen cómo era el gráfico. Y uno piensa que es el mismo. No es el mismo. No es el mismo.
Si bien es cierto, tienen el mismo comportamiento. ¿Qué quiero decir? Que si uno observa esos gráficos, digamos, desde muy lejos, como que da la impresión que es el mismo, pero si te acercas bien, no es el mismo. Uno puede ser un poco más vertical, el otro puede ser un poco más horizontal. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Si ustedes quieren saber realmente, grafiquen esas funciones en GeoGebra y van a ver la diferencia, ¿sí? Se van a dar cuenta que este gráfico que está acá es un poco más horizontal y este que está acá es un poco más vertical, ¿sí? Pero bueno, yo tampoco no exijo gráficos prolijos, no, ¿sí? Bien, ahora sí podemos responder. El dominio, todos los reales. Eso ya lo sabemos por definición. Una función exponencial, siempre el dominio son todos los reales. La imagen. La imagen sí hay que tener mucho cuidado. La imagen es desde la asíntota horizontal, podría ser más infinito o podría ser desde menos infinito hasta la asíntota horizontal. Tengo que ver en qué situación estoy. Ahora observa que el gráfico está por encima del eje X, entonces comenzás con la asíntota horizontal, ¿sí? Porque si este gráfico está por debajo, tienes que empezar con el menos infinito. La imagen sería desde 0, desde la asíntota horizontal hacia más infinito. Uno se puede percatar por esto que está acá. Observen que la imagen son todos valores que toma con respecto al eje Y. Yo no puedo tomar estos valores porque no hay nada de gráfico acá. Conjunto de ceros. El conjunto de ceros es el conjunto vacío. Conjunto de positividad, observen que el gráfico siempre está por encima del eje X. Conjunto de negatividad, conjunto vacío, porque el gráfico nunca está por debajo del eje X. Todos estos valores coinciden, pero no quiere decir que siempre van a ser los mismos, ¿no? Es simplemente una coincidencia. ¿Dónde se está, digamos, en dónde se diferencian? Cuando uno lo grafica con total prolijidad, se da cuenta. Pero el comportamiento son análogos. Ahora veamos otro ejercicio donde la base no sea mayor a 1. A ver, veamos donde la base sea o esté comprendida, perdón, entre 0 y 1. Veamos qué ocurre, cómo resuelve ese ejercicio. Para ello vamos a tomar como referencia el ejercicio 1b de la guía. El 1b es el siguiente. F de x es igual e a la menos x. El error que comete la mayoría, o bueno, todos lo hemos cometido, así. En un momento yo también lo cometí, porque obviamente en un momento fui alumno. Uno piensa que la base es mayor a 1, porque dice, bueno, E vale aproximadamente 2,71. Ya está, Isaías me dijo que si la base es mayor a 1, la función exponencial tiene este comportamiento. Lo que sucede, chicos, es lo siguiente. Fíjate en el signo del exponente. El signo es negativo, entonces como que la historia cambia. Si el signo del exponente es negativo, vos lo tenés que convertir a positivo, ¿sí? Una vez que el exponente está en positivo, ya está, recién podés evaluar. Ahora uno dirá, pero ¿cómo elimino ese negativo? La forma de eliminar este negativo es invirtiendo la base. Cualquier número que vos tengas acá, ponele que fuera un 100, ¿cómo lo invertís? 1 sobre 100, de esa manera. Y arriba, cuando vos lo invertís, la base, arriba el signo cambia. Eso es una propiedad, ¿sí? Entonces, observen, como arriba yo tengo el signo positivo, ahora sí, yo me puedo preguntar si la base es mayor a 1 o está entre 0 y 1 para cuando yo desee graficar. Pero como nosotros sabemos ahora que estamos frente a una función exponencial, voy calculando la asíntota horizontal y la intersección con el eje Y, ¿sí? Asíntota horizontal
es, veamos, y igual a 0. Nuevamente coincide con el eje X. Eje X porque fuera de la potencia yo no tengo ningún número ni sumando ni restando. Así que nuevamente coincide con el eje X. Ahora buscas la intersección con el eje Y. Como lo encontrás, a X le damos el valor de 0. Ya expliqué por qué. Cualquier número elevado a 0 siempre vale 1. Uno observa estos ejercicios y se percata que siempre me está dando los mismos valores. Lo único que cambia es el comportamiento, un poco el gráfico, nada más. Vamos a graficar. El eje Y lo graficamos con total normalidad. El eje X en línea punteada. La intersección con el eje Y vale 1. Aproximadamente por acá. Ahora el gráfico. Observemos. Ya no es este comportamiento, porque la base no es mayor a 1. La base está entre 0 y 1. ¿Por qué? Si ustedes ingresan esto a la calculadora, 1 sobre E, aproximadamente les va a dar 0,36. Aproximadamente. Entonces, ahora la base vale aproximadamente 0,36. Entonces, vos estás en esta condición. Fíjate que estás entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, el gráfico tiene este comportamiento. Entonces, lo graficas de esa forma. Bien. Calculas el dominio. El dominio son todos los reales, porque es una función exponencial. La imagen sigue siendo lo mismo, desde 0 más infinito, desde la asíntota horizontal hacia arriba. ¿Sí? Conjunto de ceros nuevamente es el conjunto vacío. Conjunto de positividad nuevamente son todos los reales. Y el conjunto de negatividad es el conjunto vacío. Otro ejercicio que tenga este comportamiento no es necesario nosotros agregar. ¿Por qué? Desde un inicio yo te puedo dar acá, qué sé yo, 0,5 elevado a la x. Y listo, directamente ya sabes que tiene ese comportamiento porque la base está entre 0 y 1. Pero como que es muy visible, entonces lo que puede aparecer en las evaluaciones como tipo trampa es el signo del exponente. Entonces, como el alumno no se percata de este signo, entonces se confunde, piensa que la base es tal cual, y no. Si arriba es negativo, lo tienes que invertir, entonces recién ahí lo trabajas, ¿sí? Como una recomendación. Veamos otro ejercicio. Vamos a ver si nos da el tiempo, si no, igual para la segunda parte lo resolvemos, pero vamos planteando el ejercicio y. Ahora, ¿qué sucede si yo te doy I igual a menos 2 por E, perdón, a la X? Muchas cosas coinciden todavía. Asíntota horizontal. Algunos piensan que la asíntota horizontal es menos 2. No. Fíjate que si no quieres utilizar límites, si ustedes desean utilizar un límite, me parece que en la guía que yo les pasé, el docente utiliza límites. Bueno, es su criterio de él.
¿sí? Yo no lo veo, no lo utilizo yo porque hay una forma más rápida. Directamente cubro todo esto y no tengo ningún número sumando ni restando. Ojo que el menos 2 no está ni sumando ni restando, el menos 2 está multiplicando, por eso es distinto. Es como si fuera todo esto, entre comillas, uno solo. Es por esa razón que la asíntota sigue siendo 0, igual a 0. Ahora, la intersección con el eje Y, ¿cómo lo vamos a encontrar? De la misma manera, a X nosotros le damos 0. Pero acá cambió un poco, observen. E elevado a 0 es 1. Observen que esta X que está acá, chicos, no involucra menos 2. El menos X únicamente, el X únicamente está afectando a E, no le afecta a menos 2. Para que lo afecte a menos 2, yo tendría que encerrarlo todo esto entre paréntesis. Eso es distinto, ¿sí? Un momento, creo que hay una consulta por el chat. Manuel pregunta si en el examen nos va a pedir con límite o de esta forma. No, observen que si yo les enseño de esta forma, ustedes lo pueden resolver así, tal cual, ¿sí? El que quiere resolverlo con límite, no hay problema. Como les dije en las clases anteriores, si yo les enseño a ustedes un método más rápido, es porque ustedes lo pueden utilizar, ¿sí? Porque yo les estoy enseñando. No sería justo que yo te enseñe, digamos, un método abreviado y que no te permita utilizarlo. No, no, ¿sí? Solo que en la guía aparecen algunos ejercicios con los métodos, digamos, más adecuados, pero a mi criterio, si existe algo más corto, más breve, hay que utilizarlo. Bueno, es mi ideología o mi pensamiento. Bien, entonces continuamos. Esto es I igual a menos 2. Observen que la intersección con el eje Y me resultó menos 2. Vamos a graficar. El eje Y lo graficas con total normalidad. El eje X nuevamente coincide, observen, coincide con la asíntota horizontal. Lo trazas con línea punteada. La intersección con el eje Y, observen que me resulta menos 2, chicos. Observen acá, este cambio. Ya no está arriba, está abajo, y tengo una asíntota. Por lógica, el gráfico nunca puede tener este comportamiento. No lo puede cortar el eje X porque es asíntota. O sea, no lo puede atravesar porque es una asíntota. Nosotros habíamos dicho que es un abismo, ¿sí? O puede ser una pared, pero de esa manera. Nosotros no podemos atravesar la pared. Entonces, ¿por dónde vamos? Observemos la base. Chicos, la base sigue siendo E. El menos 2 es un tema aparte. Observen que X afecta a E. Entonces, E es la base. Entonces, la base es mayor a 1. Tiene este comportamiento. Pero uno dice, ¿pero cómo puede tener este comportamiento Isaías si acá lo está cortando en menos 2? Es algo ilógico. Lo que sucede, chicos, es lo siguiente. Esta parte es importante. Fuera de E está siendo multiplicada por menos 2. Está siendo afectado por un número negativo. Entonces lo que hace es rotar este gráfico. Es como si vos lo rotaras con respecto al eje X y va a tener esta o este comportamiento. Me queda menos de un minuto, así que al regreso encontramos el dominio, la imagen y todo lo demás.